exposición que ha pasado, pero sobre todo pasará por las mejores salas de exposiciones de todo el país, y que el Museo del Pimentón de Jerez de la Vera pues tenga el honor de acogerla para nosotros y para todos y cada uno de los jaliceños un auténtico orgullo. Y yo creo que desde luego pues va a ser una oportunidad no solamente para los jaliceños, para las jaliceñas que hasta aquí se den cita y vengan para ver esta propia exposición, sino también para ver el Museo del Pimentón, tantos y tantos turistas que llegan a nuestro municipio a conocer cómo es el procedimiento, el proceso de elaboración del mejor pimentón del mundo. Así que también va a ser una oportunidad para todos aquellos turistas, todas aquellas personas que vienen a conocer a Jaraí, que vienen a conocer el pimentón a través de este museo, pues también van a tener precisamente, como decía, la oportunidad de ver esta exposición. Precisamente, ¿no? Pues estará dentro de la programación, dentro de la próxima Feria Agroalimentaria, nada más y nada menos que su 24 edición, y por lo tanto también ahí seguro que va a experimentar una gran afluencia de visitantes. Y sin más, pues dejo con Manuel Martínez para que nos explique pues, con mucho más detalle pues, su exposición. Así que de nuevo muchas gracias y enhorabuena. El motivo de la exposición es buscar imágenes que estén relacionadas con la literatura, por eso se titula Cuentos, Relatos y Narraciones. Cuando nosotros leemos algo, ya sea un bando del ayuntamiento, se nos vienen imágenes a la cabeza, ¿no? Entonces lo que yo busco es plasmar esas imágenes que de alguna manera hemos recibido en algo que se pueda transmitir e intentar que el espectador pues, coja eso que yo he intentado transmitir, con lo cual sería más no tanto buscar una imagen como buscar un concepto que de alguna manera es lo que yo quiero que le llegue a la gente, ¿no? Para eso utilizo casi siempre el estudio, como decía el alcalde, y la única en la que no he utilizado el estudio pues es en las fotos del entorno en el momento en que salimos de ese encerramiento, de ese confinamiento que tuvimos tan exhaustivo, ¿no? En este caso, en el primero y el segundo, la idea es reflejar el cuento de Blancanieves, y Blancanieves es una manzana, o sea, a Blancanieves le da una manzana envenenada. En el caso del primero, lo que busco de alguna manera es ese sentimiento que tuvo la señora, que mira tú qué idea tuvo de meterle veneno en una manzana, o sea, para pegarse a una jovencita que era más guapa que ella, ¿no? Entonces, la idea, el momento en el que dice, te voy a poner veneno en la manzana, ¿no? Eso es lo que yo quiero que se capte, ¿no? La mala idea que puede tener una persona de meterle veneno. Ay, perdón. Luego el siguiente, después de que Blancanieves ha comido la manzana y se ha quedado en una situación complicada, sus amigos, 7 amiguitos que tenía, 7 enanitos, pues se quedan estupefactos ante lo que ha podido pasar, ¿no? Entonces, la idea de quedarse en blanco sin saber qué hacer, pues lo reflejo en las nueces, porque las nueces tampoco es que transmitan mucho, o sea, es una nuez, es una cosa simple, no tiene, digamos, no tiene ninguna arista extraña que haga, incluso la única referencia que puede tener una nuez es que cuando la abrimos parece un cerebro, ¿no? Entonces, pues, es esa idea de que se han quedado estupefactos, no saben qué ha podido pasar, ¿no? El caso de las dos siguientes, que también hace referencia al mismo cuento, que sería Caperucita Roja. En el primer cuento, bueno, esto lo comentaba antes, no sé si vosotros, yo nací en Jaén y en mi pueblo a las capuchas del boli le llamamos caperutas, no sé si vosotros también lo utilizáis. Sí, sí. Por eso es lo de Caperucita Roja, para mí era como muy fácil buscar la referencia. En el primer caso es como una niña, se atreve a meterse dentro de un bosque, que aunque al final tenga la casita de la abuela, ¿no? Que hay luz ahí al final, pero se va a meter en un bosque, o sea, esa situación de miedo y soledad, ¿no? Es lo que trata de reflejar esa fotografía. La segunda es lo trágico de una niña que se tiene que enfrentar a una cosa extraña, que en este caso es el lobo, ¿no? La idea de Fauces con los picos de la grabadora, ¿no? Eso es lo que intenta, o sea, la vulnerabilidad de una niña con un elemento, digamos, industrial y demasiado brusco, ¿no? El siguiente es sobre la gallina de los huevos de oro, que lo que trata de reflejar es como un animal va a poner unos huevos que no le sirven para nada, o sea, no tiene ninguna validez a una gallina poner un huevo que sea de oro, ¿no?
Una gallina pone huevos para tener pollitos, ¿no? Nosotros nos comemos los huevos, pero ella pone huevos para tener pollitos. Entonces, que un animal genere un elemento que solo sirve para el ser humano, pues es extraño. La penúltima es zapato de cristal, Cenicienta. Tenemos a Cenicienta. Pero a mí lo que me interesa de Cenicienta no es el momento en el que estamos enamorados y nos juntamos y tal, sino el momento de después. Ya nos hemos juntado, ya nos queremos mucho, ya vamos a hacer todo lo que queramos y ahora tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer. ¿Quién va a fregar los platos? ¿Quién va a llevar las compras? ¿Quién va a llevar a los niños al colegio? Vamos desde niños. O sea, ese momento es el que a mí me interesa, el momento en que dos personas que después de haber pasado por ese maravilloso momento que es el enamoramiento, tienen que decidir compartir una vida, ¿no? No deja de ser algo como un código, ¿no? Con el zapato de cristal, pero hay que tomar decisiones. Y la última, que fue el detonante de todas ellas, es la del platito feo. Es un elemento que podríamos considerar extraño, pero que de alguna manera no deja de ser bello. O sea, aunque ese plato tenga otra textura diferente a las demás, más rústico y tal, no deja de ser bello. Llegará un momento en que esa belleza saldrá a flote y dejará de desentonar de todos los demás. Pero bueno, era el momento de la extrañeza de ver ahí algo que rompe con las flores y con la armonía de belleza de los platos y se queda en una cosa más rústica. En este caso se trataría de la sinétoque, que es la parte por el todo. O sea, se trataría de que estas tierritas está una plaza en la que normalmente hay una farola. Entonces, la farola suele tener luz y lo que yo he hecho es decir que con esa bombilla que se da luz se hace el reflejo de la farola. O sea, pretendo que veáis una farola cuando veáis esa bombilla, ¿no? Y bueno, esta es la idea que yo quería que vierais y que disfrutarais y volver a hacer.